Bien, mis amados, estamos estudiando Lucas y nos toca el capítulo número 4. Ayer vimos cómo es el nuevo nacimiento en la vida de un hombre y cómo es y cómo se produce el nuevo nacimiento en la vida de un hombre, ¿verdad? Vimos que el nuevo nacimiento viene por voluntad de Dios. Vimos que el evangelio o el nuevo nacimiento viene para cambiar la situación de vida de las personas. El nuevo nacimiento está precedido por arrepentimiento. No existe una persona que haya nacido de nuevo, que no se haya arrepentido y que no viva en arrepentimiento constante. Vimos que el cambio que produce el nuevo nacimiento se va a hacer notorio en la actitud del nuevo nacido. Vimos que el nuevo nacimiento produce conciencia de quién es el hombre y qué es Dios. Y finalmente vimos que el nuevo nacido es hijo de Dios porque Dios lo proclama como su hijo. Y vimos también que el nuevo nacimiento restaura la condición de un hombre caído, aún siendo hombre, de ser hijo de hombre a ser hijo de Dios. Pues vamos a ver esta mañana que también Jesús como hombre pasó por las cosas que pasábamos los hombres, fue tentado. Y no era necesario, la tentación no era para ver si Jesús iba a poder resistir o no. Tampoco la tentación era para que Dios lo apruebe. Tampoco la tentación era para saber si el diablo vencía o no. La tentación era para que Él sea tentado en todas las cosas como lo hemos sido nosotros. ¿Está aquí? Usted va a ver que dice que fue tentado en todas las cosas. Esa era la razón. Él pasó y Él supo lo que nosotros vivimos cuando somos tentados por Satanás. Dice así la palabra del Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Me gusta poner énfasis en esto. Hermanos, los métodos de Satanás siempre son los mismos. Él puede innovar en la forma, pero el método es el mismo. Y una de las primeras cosas que Satanás hace con nosotros es tratar de que nosotros saciemos por nuestra propia cuenta nuestras necesidades, que no dependamos de Dios. Entonces viene y le dice: oye, si sos hijo de Dios, hace que estas piedras se conviertan en pan, tenés poder. Mucho me gusta hablar de esto, ¿sabe por qué? Porque hay gente que el Espíritu Santo les da un don, o aparentemente tienen un don del Espíritu Santo, y empiezan a usar el don del Espíritu Santo como si fuera de ellos. Y Jesús, que es el Hijo de Dios, que tiene toda la potestad de convertir todas las piedras del desierto en pan, está con hambre y está esperando y está dependiendo de la voluntad de Dios. Y el diablo viene y trata de hacer que Jesús haga lo que Él quiere. Pero sin embargo Jesús le dice: no, de pan vive el hombre, no es la comida lo que me preocupa Dios. Estoy aquí por voluntad de Dios para obedecer a Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Entonces, mis amados, qué importante que es que nuestro corazón esté dependiendo de Dios. Quizá debiéramos pensar en esta mañana, en este momento, ¿por qué situación estás atravesando? Y quizás estás muy tentado a solucionarlo a tu manera. Pero acordate que tu Señor, el que te salvó, no lo hizo a su manera, lo hizo a la manera de su Padre. Por tanto, si tú y yo somos nueva criatura, dependemos del Padre, dependemos del Padre. Ahora es muy importante ver que Jesús está sujeto al Padre y nosotros también debemos estar sujetos al Padre en Jesús. Segunda tentación dice: y le llevó al diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás
y a él solo servirás. La segunda cosa que trató de hacer Satanás con él, que es lo mismo que hace con todas las personas, es lo tentó en la codicia. Hablaba con alguien y me decía: pastor, todo estaba bien hasta que la empresa empezó a crecer y mis socios se llenaron de ambición. Y entonces ya no importó nada. Y se fueron a buscar a Satanás para que les ayude. Buscaron una bruja y la bruja les está ayudando. Y entonces ahora yo no quiero estar ahí. No estoy de acuerdo con lo que ellos están haciendo. Pero lastimosamente estoy ahí y no me quieren devolver mi parte. El hombre, cuando el corazón se le llena de ambición, está dispuesto a hacer lo que sea. Mire, a un hombre ambicioso no le importa la necesidad de otro. A un hombre ambicioso no le importa el hambre de otro. A un hombre ambicioso no le importa a quién caiga. A un hombre ambicioso no le importa a quién destruye. A él lo único que le interesa es llenarse de dinero y más y más y más y más. Bueno, viene Satanás y lo tienta a Jesús y le ofrece todo. Y le dice: es simple, yo te puedo dar todo esto. Es solo que me adores. Postrate y adorame, nada más. Ahora, es maravillosa la actitud de Jesús, porque acuérdense, Jesús es como hombre, pero está en su forma de hombre. Pero escuche, usted y yo también somos hombres. Y Satanás va a venir a tentarnos de esa manera. Nosotros necesitamos aprender de nuestro Señor Jesucristo. Él le dijo: vete de mí, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Qué principio maravilloso. Oye, solo voy a servir a Dios, a Él lo voy a adorar y a Él le voy a servir, y a Él le voy a seguir. Primer precepto, si usted quiere. El segundo es maravilloso también, que en realidad fue el primero. Yo no vivo de pan, yo vivo de lo que Dios habla respecto de mí. O mejor, yo no me dedico a saciarme de pan, de eso se encarga Dios, Dios me da el pan. Yo me encargo de obedecer lo que Dios manda en su palabra. Esa es la que me sustenta. Tercera tentación. Dice: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Escuche, tercera tentación del diablo. Está tratando de que Jesús obligue a Dios a hacer aquello que Él ha dicho en su palabra. ¿Estás aquí? ¿Se está entendiendo? Vos dijiste, entonces ahora tenés la obligación de hacerlo. Y es más, mira, confío en vos y me largo para que vos hagas lo que dijiste que ibas a hacer, aunque no sea tu tiempo. Hermanos amados, las cosas ocurren como, según y conforme, como Dios lo planeó, según los tiempos de Dios y conforme a su propósito. No es cuando yo quiero. Por eso es increíble la arrogancia que hay en la iglesia ahora, en este tiempo. Hay gente que dice que lo manda a Dios hasta buscarle las cosas que se le pierden. Parece que se olvidaron de leer esta parte, ¿no? Parece que se olvidaron. No tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Usted sabe que usted y yo somos indestructibles, ¿verdad? ¿Lo sabe? ¿Sabe que usted es incorrompible? ¿Sabe que usted es inmarchitable? ¿Sabe usted eso? La salvación que usted ha recibido es así. Pero eso no nos da potestad de tentar a Dios. De hecho, procuremos no tentarle. Cuando usted dice: yo me voy a casar no importa que no sea cristiana o no importa que no sea cristiano, total, el Señor conoce mi corazón, Él sabe. Sí, Él sabe, pero también vos conocés su palabra. Y Él dijo: no, en yugo desigual. Sí, pero el Señor dijo que bendice a millares y millares. Sí, pero también es a los que lo obedecen y a los que aman su nombre. Entonces voy a poner como primera cosa: todo nuevo nacido pasará por tiempos de tentación.
versículo 1 al 13. Tentado a autosatisfacerse sin tomar en cuenta a Dios, tentado a hacer cualquier cosa con tal de conseguir lo que ambiciona su corazón. Tercera cosa, tentado a tratar de obligar a que Dios cumpla sus promesas, no en el tiempo de Dios, sino en el del hombre. Y voy a poner aquí abajo la solución. En todos los casos antes mencionados es depender ciegamente de Dios. Perdón. Es depender ciegamente de Dios a través de su palabra. Ahora usted entiende por qué es importante la palabra en la vida de un creyente, ¿no? ¿Sabe cuál es el lío? Que Satanás también sabe la Biblia. Por eso esos que se aprenden la Biblia de memoria y que andan repitiendo versículos de memoria, a mí no me impresionan. Yo no me impresiono con esas personas. Yo me impresiono con el que sabe 3 versículos y los vive. Ese sí me impresiona. Porque el que anda en fe no es el que se sabe la Biblia de memoria, el diablo también se la sabe. El que anda por fe es el que obedece lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, piense, usted va a haber ocasiones en que va a ser tentado a usted solucionar el problema. Piense en esto, cuando alguien me ofendió, ¿sí o no que da ganas de ir y apretarle el cuello? ¿Sí o no? ¿O ustedes son diferentes a mí? Cuando alguien habló mal para uno, ¿sí o no que da ganas de ir a hablar mal también para esa persona? Ahí está Satanás diciéndole, habla, mira lo que te hizo, ahora dale. Escrito está, Satanás escrito está. Pero si nadie se va a dar cuenta, nadie está viendo. Total me lo alzo y ¿quién puede saberlo? Nadie va a saber que hice esta componenda y para ganar dinero de una manera ilícita. Nadie se va a enterar. Yo solamente soy capitalista, yo solo voy a poner el dinero y ya está. Pero es que resulta que cuando hago cualquier cosa sin medir consecuencias y sin tomar en cuenta a Dios con el fin de enriquecerme, hermano, estoy sucumbiendo a los encantos de Satanás y toda vez que yo pago cohecho, toda vez que yo robo, toda vez que yo hago alguna cosa que Dios mandó no hacer, lo que estoy haciendo es adorar a Satanás. Porque les hago una pregunta, ¿cuál es la esencia de la adoración? El que me diga eso se va primero. A ver, ¿cuál es el sumum, el origen de la adoración a Dios? ¿Cuál es? Alabar a Dios es un resultado. ¿De nuevo? Comienza con esta letra, miren. Obedecer a Dios. Obedecer, la obediencia es el sumum, es la esencia de la adoración. Ahora escuche, si usted no obedece a Dios, ¿a quién obedece? Hay 3 a quienes usted puede obedecer, pero a la hora de la verdad esos 3 significan la misma historia. Usted puede obedecer a su carne, al mundo o a Satanás.
En ambos casos usted está adorando a su carne, está adorando al mundo o a Satanás. Y todo esto lo lleva a una sola cosa, adoración a Satanás. ¿Está aquí? Entonces, hermano, importantísimo, importantísimo. No me puedo meter en cosas ilícitas. Con el fin de hacer dinero no puedo hacer cosas. El cristiano no puede hacer cosas dolosas. Yo le conté de ese abogado cristiano que le sacó su dinero al pastor Elías. Y cuando el pastor Elías le quería pagar, porque el pastor Elías pensó que le había hecho una obra, un buen trabajo, un buen servicio, le dijo, no, es para la gloria del Señor, ¿cómo podría yo cobrarle? Pero se estaba quedando con $1,300 del pastor Elías. ¿Usted piensa que adoró a Dios con esa actitud? Mire lo que le digo, aunque ese varón haya tomado y haya sacado los diezmos y los haya llevado a su congregación, ese hombre adoró al diablo. Cuando usted, que es vendedor, le sube al precio porque ve que es gringo o porque ve que es de otro lado y aprovecha y especula, ¿sabe lo que usted está haciendo? Está adorando al diablo. Porque toda vez que yo quiero surgir con deshonestidad, estoy dudando de Dios. Tengo incredulidad respecto de Dios. Creo que Dios no me puede sustentar. Y la otra es porque lo dice su palabra, Él lo tiene que hacer. Y lo tiene que hacer ahora, cuando yo quiero. Hermano, es increíble, pero hoy en este tiempo la iglesia anda ordenándole a Dios que haga cosas. Y de repente el Dios al que siguen es un Dios kunumi. El Dios es mi suplefalta. Tengamos cuidado, porque el enemigo es sutil, el enemigo se disfraza como ángel de luz. Y el enemigo, con tal de que mi alma se pierda, porque me odia, porque soy creación de Dios y porque Dios ha dado la oportunidad de salvación, el enemigo va a hacer cualquier cosa para que yo me pierda. Cualquier cosa. Aún disfrazarse de Dios y conceder mis deseos. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. A mí cuando alguien me dice, no, pastor, ese hombre hace milagros, yo digo, no te confíes en los milagros. Porque la Biblia dice claramente que en los postreros días habrían hombres que harían señales y prodigios con un poder engañoso dado por Satanás. La solución en todos los casos antes mencionados es depender ciegamente de Dios a través de su palabra. Dios lo dijo, perfecto, yo lo creo. Dios dijo que lo iba a hacer cuando yo quiera, no, dijo que lo iba a hacer en su tiempo. Perfecto, espero su tiempo. Confío en Él. Si su palabra lo dice, Él lo hará. Amén. Amén. Ahora, más cosas, veamos. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Quiero poner aquí abajo como punto 2. Jesús lleno del Espíritu. No, voy a poner el nuevo nacido lleno del Espíritu dice en el poder del Espíritu, ¿verdad? El nuevo nacido lleno del Espíritu cumple su ministerio. Pregunto, ¿cuál era el ministerio de Jesús? ¿Cuál era el ministerio de Jesús? ¿Anunciar el Evangelio? Jesús venía a salvar personas. Entonces, el tiempo que él estuvo en la tierra, su predicación fue parecida a la de Juan el Bautista. Arrepiéntanse
porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense que no dice, y Jesús volvió y rápidamente empezó a hacer milagros para que la gente esté contenta y divertida. No dice, y enseñaba en la sinagoga de ellos. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. El nuevo nacido, lleno del Espíritu, cumple su ministerio. ¿Saben? Hay una sola cosa que va a cambiar la vida de las personas y es la palabra. Y Jesús se movía en la palabra. Cumple su ministerio, voy a poner lleno del Espíritu, cumple su ministerio utilizando la palabra como herramienta principal. Miremos cosas. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras. ¿De qué estaban maravillados? De las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿es este el hijo de José? Ahora escuchen. Lo que acaba de leer Jesús es una noticia maravillosa. Y esa noticia maravillosa se cumplió en Jesús y a partir de Jesús se cumple en cada hijo de Dios. Escuche, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted es hijo de Dios? Si la respuesta es sí, el Espíritu de Dios está sobre usted. Le voy a dar una noticia mejor aún. No está sobre usted. Está en usted. Amén. El Espíritu Santo mora en usted. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cómo puedo saber, pastor, si de verdad el Espíritu Santo está sobre mí o está dentro de mí en este caso? Simple. Usted predica la palabra. Usted vive la palabra. Dice: para dar buenas nuevas a los pobres. Por cierto, no es pobres de dinero, ¿verdad? Es pobres de espíritu. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Mire, voy a poner aquí. El Espíritu Santo llena al nuevo nacido para dar buenas nuevas, o sea, para predicar la palabra a los pobres. Pero también para sanar pero también para libertar o para liberar, también para abrir los ojos. Sí, para quitar toda opresión. Sí,
Entonces, el Espíritu Santo llena al nuevo nacido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar, para liberar, para abrir los ojos, para quitar toda opresión, para mostrar que Dios se ha agradado en salvar. Amén. Entonces, no me diga que usted es lleno del Espíritu Santo si usted nada más anda hablando en lenguas y no cambia de vida. No me diga que usted es lleno del Espíritu Santo solo porque usted siente que es lleno del Espíritu Santo y se cae cuando oran por usted. No, esas son niñerías. Dígame que usted es lleno del Espíritu Santo cuando usted está, primero, viviendo la palabra, segundo, conoce la palabra y con esa palabra usted está dando buenas nuevas a los pobres. Mira una persona apocada y usted no le va a alegrar el corazón con palabras suyas. No. Usted lo que le va a alegrar el corazón a las personas y lo que va a cambiar a las personas es que usted le da las buenas nuevas de salvación. La mejor consejería que existe no es la de un psicólogo, es la de alguien que te aconseja con la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es espíritu y es vida. La palabra cambia los corazones. Entonces es necesario que usted y yo conozcamos y vivamos la palabra para que sanemos. Mire, sanamos corazones espiritualmente hablando y también por el poder de la palabra sanamos personas en el nombre del Señor Jesucristo cuando es su voluntad. Imponemos las manos de acuerdo a como dice la palabra y oramos como dice la palabra y la persona es sanada para la gloria de Dios. Pero además de eso, usted con la palabra puede hacer que a una persona se le caiga la venda de los ojos. Y es maravilloso, ¿verdad? Uno ve personas berreando, llorando, sufriendo y usted le habla la palabra y le dice, pero es verdad. Y usted le dice, ¿crees? Sí, creo. Entonces, si crees, es una verdad para ti. Pero además de eso, toda opresión. El enemigo se va por la palabra y a través de la palabra sale. Pero además de eso, hay tanta gente sin esperanza en el mundo. Y usted se acerca y le habla, le muestra el Evangelio. Y esa persona es llena de esperanza. Y descubre de verdad que está viviendo un tiempo agradable de parte del Señor. Dice, para predicar el año agradable del Señor. Entonces, mis amados, esto lo hizo Jesús. Y si Jesús lo hizo y usted y yo somos de Jesús, Él dijo, estas cosas harán y mayores cosas aún harán. Eso no quiere decir que usted, si Jesús sanó a uno, usted va a sanar a 8 para hacer cosas mayores. No. Lo que está hablando es, él con su vida, como hombre, impactó a un poco de gente. ¿Sabía? Pero la gente que quedó, esos pocos que quedaron, llenos del Espíritu, impactaron a toda la humanidad. De eso se trata. No vaya a pensar que no, es que yo tengo que resucitar 8 muertos porque Jesús resucitó 3. Una tontería, hermano. Eso es falta de conocimiento. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Claro, es que ha hablado la palabra y se sentaron. Está esperando que él empiece a enseñar. Saben que está acostumbrado a enseñar. Pero en esta ocasión dice, y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Voy a poner una pregunta aquí. ¿Se ha cumplido Isaías? Esto es, espérenme un ratito, ahorita lo voy a decir. Isaías 61. En nosotros. ¿Se está cumpliendo? ¿Se ha cumplido? ¿Realmente se ha cumplido? ¿Se está cumpliendo? Es una cosa que nosotros tenemos que analizar constantemente. Luego, fíjese que, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Escuchen lo que pasaba. La gente pues lo conocía, ¿no?
Y cuando la gente te conoce y no entiende el nuevo nacimiento, la gente, aunque te cree, no te cree. Y ahí lo miraba y decía, bueno, pero un ratito, si es verdad lo que decís, ¿por qué aquí no están ocurriendo tantos milagros? Eso era lo que la gente pensaba. Mire, dice, y todos dábamos testimonio de él, pero se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? ¿Pero quién es este para que venga a hacer estas cosas? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, se han hecho en Capernaum, haz también tantas cosas que hemos oído que se han hecho. No, perdón, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Sabe? Cuando la gente empieza a ver que el nuevo nacido está viviendo de una manera diferente, procuran hacerle caer, pues, ¿no? Procuran minimizar lo que está sucediendo, menosprecian el poder de Dios en la persona. Y eso es lo que estaba pasando con Jesús. Ellos están menospreciando el poder de Dios en Jesús. Va a pasar con usted también, no se preocupe. Pero cuando eso pase, usted acuérdese, ¿quiénes son los primeros que no creen en lo que Dios está haciendo en nosotros? ¿Ah? La familia. ¿Y qué es lo primero que hace la familia cuando quieren algo de nosotros, o cuando nosotros fallamos, o cuando nosotros le empezamos a hablar? ¿Qué es lo que habla la familia? ¿Qué es lo que hace la familia? Quieren señales. Quieren señales. ¿O no? Quieren señales. A ver cómo es, pues a ver cómo era Elai, el cristianito. Elai, el come Biblia. ¿Cómo es, pues? ¿Sí o no? Los que menos creen son los parientes. Pero sí, yo lo conozco a este desde chico. Yo lo he visto barcino a este. Interesante que él le respondió con la palabra. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel, y en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Saben lo que está diciéndole Jesús ahí? Está diciéndole, señores, Elías fue un tipo de lo que está sucediendo ahora. Y lo que está sucediendo ahora es que en lugar de enviar al Hijo del Hombre a predicar a los judíos, el Hijo del Hombre va a predicar a los gentiles, y se le va a dar a los gentiles lo que los judíos no han querido aceptar. Eso les está diciendo, por eso están molestos. Fíjense que ellos se enojan. Dice, pero ninguna de ellas fue enviada a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Versículo 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Sabe cuál era la bronca? Que se estaba cumpliendo la palabra. Es que a los hijos del diablo, cuando la palabra se está cumpliendo, les molesta, se enojan. Porque sabe, el cumplimiento de la palabra significa la derrota de Satanás. Por eso predicamos la palabra. Golpe de espada es la palabra. Es el arma que usamos. Satanás puede seducir un corazón con lisonjas, con lo que sea. Pero Satanás no puede seducir un corazón que está lleno de la palabra. Entonces dice, y levantándose, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Quiero que mire esta escena. Quiero que la haga vívida esta escena. Oiga, primero oye, wow, ¿cómo habla? ¿Qué autoridad tiene? No es como los escribas. Si fuera nuestro tiempo, ¿qué dirían? Es un capo. Oye, es un capo. Impresionante cómo usa la palabra. Wow, tiene autoridad. Pero cuando él con esa autoridad los confronta en su pecado, quieren matarlo. ¿No es eso lo que pasa? Te gustan mucho los estudios bíblicos, pero cuando alguien viene y te confronta con la palabra, te enojas y quieres destruir al que te está
afrentando con la palabra. Piensa de qué espíritu eres. Es necesario pensar de qué espíritu soy. ¿Realmente es el Espíritu Santo el que mora en mí? Porque aquel que tiene el Espíritu Santo no solo enseña y vive la palabra, sino que cuando es amonestado con la palabra, se goza, aunque le duela. Aunque le duela. Siempre les digo a mis amigos, tengo amigos pastores, y a veces prima más el respeto humano que el amor a Dios y el amor a mi prójimo. Entonces yo les digo, te quiero pedir un favor, cuando yo me equivoque, no seas hipócrita conmigo, decímelo, te estás equivocando. No me rías el chiste, si no es gracioso. No me rías, porque por hacerme un bien me estás haciendo un daño. Venía delante de mí y decirme, esto está mal, y esto está mal, y esto no me gustó, y esto no me agrada de vos. En uno de los viajes de ESI hablé con el pastor Pablo James. Y el pastor Pablo James, él es una persona muy entusiasta. Entonces uno hace algo y él dice, fantástico, fantástico. Y yo le dije, escúchame Pablo, yo no quiero que me digas fantástico a todo. Yo quiero que cuando estoy haciendo algo mal vos me lo digas. Y se los digo a ustedes. Porque tenemos que corregirnos con la palabra. En el momento presente no nos va a gustar. Y quizá vamos a tener ganas de agarrarlo del coto y sacarlo afuera, así como hicieron con Jesús. Vení un ratito, te voy a mostrar el fondo del precipicio, más o menos le querían hacer eso. Pero sabe, el que está viviendo la palabra, el que ha nacido de nuevo, es indestructible. Solo va a morir el día que Dios decida que se muera. El que ha nacido de nuevo está en las manos de Dios por toda la eternidad. Ya Dios gobierna esa eternidad. Amén. Entonces, hermanos, no temamos vivir y predicar la palabra. No temamos. Aunque se pongan en nuestra contra, no importa. Aunque a partir de mañana se levanten personas en contra de la iglesia, porque lo primero que van a hacer los que aborrecen a Dios es levantarse en contra de la iglesia, porque la iglesia es la parte visible de Dios. Pero no importa, usted no tema, usted es indestructible, Dios está en control de su vida. Sabe, Dios gobierna aún a esas personas que no creen en Él o que le aborrecen. Entonces usted tranquilo, usted confíe en Él. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron a la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Se ha cumplido Isaías 61 en nosotros? Si la respuesta es sí, recibiremos persecución. Pero nos fortaleceremos en Dios a través de su palabra. Amén. Hermano, la mejor, hablé con alguien y esta persona me decía, eso es lo único que no me gusta de los cristianos. Y le digo, ¿qué? Que la única receta que tienen es busca a Dios, busca a Dios. No hay otra receta. Y le dije, lo que pasa es que los cristianos hemos descubierto la mejor receta que hay en el universo. No hay otra, no hay otra, pero la gente quiere otra, pero no hay otra. No hay otra. Entonces, cuando la gente quiere otra respuesta, lo único que nos queda es mostrarle a la gente que lo que le hemos dicho es verdad, viviendo nosotros cerca de ellos la verdad que predicamos. Entonces, si la respuesta es sí, recibiremos persecución, pero nos fortaleceremos en Dios a través de su palabra. Veamos ahora el versículo 31. Descendió Jesús a Capernaum de Galilea y les enseñaba en los días de reposo. ¿Se da cuenta qué era la vida de Jesús? ¿A qué se dedicaba Jesús? A enseñar. ¿Enseñaba para qué? Para salvar.
Enseñaba para salvar, venía a salvar. El reino de los cielos se había acercado. El reino de los cielos no consiste en que usted sea sano o en que usted sea rico o en que usted no tenga problemas. El reino de los cielos consiste en que usted nazca de nuevo para una vida eterna en el cielo junto al Señor. Se trata de eso. El reino de los cielos no se trata de que usted tenga su mejor vida ahora. El reino de los cielos se trata de que usted asegure su eternidad en Cristo Jesús. Las demás cosas, su mejor vida ahora es añadido. Fíjese qué tontería. El hombre busca tener su mejor vida ahora y es un infeliz. El hombre descubre su mejor vida después de la muerte y es un feliz en esta tierra. Ya no anda frustrado, ya no anda rayado, ya no, se acabó eso. Si tiene, bendito sea Dios. Si no tiene, bendito sea Dios. Se alegra cuando tiene y cuando no tiene. ¿Sí o no? Esa es la vida del creyente. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad, ¿vio? Cuando la palabra tiene autoridad, yo le llamo a eso solvencia espiritual. Cuando vivo lo que estoy predicando y cuando predico lo que estoy viviendo. Voy a poner aquí. Tres. La palabra es respuesta a toda necesidad de los hombres. Se admiraban de su doctrina porque él hablaba con autoridad. Voy a ir hasta esto es hasta el 44. Mire, el nuevo nacido enseña vive y aplica la palabra en cada situación. Veamos algunos ejemplos. Mire. Sí, la que guste. Los afligidos de Sión. Sión era Jerusalén. Escuche, Sión fue un lugar que conquistó David y ahí se construyó el templo de Jerusalén. Entonces los afligidos de Sión es la gente que tiene necesidad de Dios, que tiene cuya vida está centrada desesperadamente en Dios, que no encuentra consuelo en otra cosa. Entonces, en ese tiempo, Sión era Jerusalén. En este tiempo, Sión es la iglesia. Es la iglesia. Entonces, toda vez que usted va y le predica a una persona y esa persona oye la voz de Dios a través de la predicación suya y se convierte, usted ha llevado a esa persona a Sión. Sión es el lugar de espera. Es como la sala de espera. Sión es el lugar donde Dios está. Sión es la ciudad, es ciudad santa, es lugar santo. Entonces, los afligidos de Sión son aquellos que claman para que la justicia de Dios de una vez se haga real en toda la tierra, pero principalmente en ellos. Yo quiero que la justicia de Dios sea visible en mí. ¿Cuántos quieren eso? Bendito sea Dios, somos de los afligidos de Sión entonces. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Claro, él predicaba y vivía. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Porque cuando un nacido de nuevo muestra a Dios, los demonios ven a Dios y no al nacido de nuevo. ¿Me dejo entender? No se trata de que nos conozcan a nosotros,
Se trata de que vean a Dios en nosotros. Y eso aplica no solo para los demonios, eso aplica para nuestro día a día. Los hombres tienen que ver a Dios en nosotros. La gente se va a convertir y vamos a ser tierra deseable cuando verdaderamente Dios se ha visto en nosotros. Ahora, espérame un ratito. El que Dios se ha visto en ti y en mí significa perdonar, amar. Significa que aunque nos rechazan, lo seguimos amando. No te creas que el que Dios esté en vos, o que el que la gente vea a Dios en vos, es que va a pasar alguien que te va a mirar feo y va a decir, muérete, y se va a morir por el poder de Cristo. No, hermano, no es eso. Por eso es que cuando yo veo esos predicadores intergalácticos, esos que se han hecho más famosos que Michael Jackson, de repente maldiciendo a las personas. Yo maldigo al que se oponga a este ministerio, yo maldigo. Hermanos amados, nosotros no estamos para maldecir. Te voy a decir algo. Las personas se automaldicen porque ellos buscan la maldición de Dios en lugar de buscar la bendición de Dios. Rechazan a Cristo y prefieren ponerse en contra de Dios. Se están maldiciendo ellos mismos, se están metiendo. Es como que, señores, hay un techo y debajo de ese techo hay maldición. Y la gente, yo quiero ese techo. Y va y se mete debajo de ese techo. Esa es la actitud del hombre caído. Pero el que ha nacido de nuevo, el que es salvo, no se mete pues en maldición, ¿no? De hecho, vive en bendición y bendice a otros. Y no asocie bendición con plata. No asocie, porque para muchos la plata es maldición. Los aparta de Dios. No asocie bendición con salud. Para muchos la salud los aparta de Dios. No asocie bendición con fama. La fama te aparta de Dios. No asocie bendición con sabiduría. La sabiduría envanece. El conocimiento envanece, mi amado. Bendición es, yo estoy con Dios porque Dios está conmigo. Y estoy con Él porque Él primero me buscó a mí. Entonces, si esto es así, mi actitud para con los otros tiene que ser, yo busco al otro. No, que me busque pues si quiere. No. Yo te busco. Te quiero hacer el bien. Sé que me vas a rechazar, no importa, te busco, te perdono. Entonces lo reconocen, están viendo, has venido a destruir, sabemos quién eres, el santo de Dios. Yo te pensó que algún día le digan, yo sé que sos hijo de Dios, y que de repente cambie la voz y le diga, ¿por qué me estás atormentando? Y usted le diga, en el nombre del Señor Jesucristo salís de esa vida, y la persona queda libre. Y de repente esa persona le dice, quiero seguirte, y usted le dice, no me sigas a mí, seguí a Cristo, búscalo a Él. Sigamos. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo ningún daño. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. El nuevo nacido enseña, vive y aplica la palabra en cada situación. El nuevo nacido expulsa demonios con y por la palabra. En el nombre de Jesús. Hay gente que piensa que en el nombre de Jesús es un conjuro mágico. Hermanos, si usted no está viviendo la palabra, si usted no está viviendo la palabra y aplicándola a su vida diariamente, aunque usted diga en el nombre de Jesús no va a pasar nada, quiero que lo sepa. ¿Sabe? En el nombre de Jesús tiene que hacerse real primero en usted. En el nombre de Jesús tiene que ser atado el hombre fuerte en usted. Y eso es, ya no gobierno yo, es Jesús el que gobierna en mí. Es Cristo el que gobierna en mí. Bueno, el nuevo nacido expulsa demonios con y por la palabra. ¿Qué más? Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose a ella reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante les servía
Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Voy a poner aquí: el nuevo nacido sana a otros con el poder de Dios en y por la palabra. Sigo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Voy a poner aquí: la vida del nacido de nuevo está regida por la palabra. Mis amados, 3 cosas aprendimos esta mañana. Rebobino, oramos y nos vamos. La primera cosa es: todo nuevo nacido, o todo nacido de nuevo, pasará por tiempos de tentación. Sepa, si usted sabe que mañana tiene que subir al Everest, que es un monte muy empinado, y de eso depende su vida. Si usted sabe, el mes que viene sí o sí tengo que ir al monte Everest y lo tengo que escalar, ¿qué usted haría? Porque de eso depende de su vida. ¿Qué haría? ¿Se echaría a esperar que llegue el día? ¿O empezaría a prepararse? Voy a caminar, voy a subir gradas, voy a bajar, voy a ejercitar mis músculos porque tengo que escalar el Everest. ¿Cuál sería la actitud correcta? Prepararse. ¿Cuántos coinciden con la hermana Maite? Ok, ahora piensen en esto. Usted y yo vivimos por la palabra y vamos a ser tentados. Habrán montes que tendremos que cruzar. Entonces, por ende, nosotros debemos constantemente prepararnos en la palabra. Aplicando esto que hemos aprendido ya a nuestra vida, hermanos, necesitamos aplicar la palabra a nuestras vidas. Y para poderla aplicar necesitamos aprenderla. Y para poderla aprender necesitamos meditarla. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, mis amados, Pablo dice: renuévense en el espíritu de su mente, renuévense en el espíritu de su entendimiento. Todo eso acontece a través de la palabra. Entonces, es necesario que para poder resistir la tentación, leamos la palabra, y ahí descubriremos que la palabra dice que hay que someterse a Dios. Entonces, sometámonos a Dios, resistamos al diablo y huirá de nosotros. ¿Cómo vamos a resistir al diablo? Como nuestro Señor lo hizo. ¿Cómo? Con la palabra, conociendo la palabra, viviendo la palabra. Segunda cosa: el nuevo nacido lleno del Espíritu Santo cumple su ministerio utilizando la palabra como herramienta principal. Mi hermano, nosotros no somos milagreros, aunque hacemos milagros. Por cierto, no los hacemos nosotros, los hace el Señor a través de nosotros. Pero nosotros predicamos la palabra. Nuestra herramienta es la palabra. Mire, nuestra herramienta para vivir es la palabra. Nuestra herramienta para destruir fortalezas es la palabra. Nuestra herramienta para convertir la vida de otras personas es la palabra. Nuestra herramienta para pelear con el diablo es la palabra. Entonces, el nuevo nacido, el lleno del Espíritu, cumple su ministerio utilizando la palabra como herramienta principal. Hay otras cosas, sí. Podemos orar por alguien y poner las manos y se sana, sí, pero lo principal es la palabra. Amén. Ok, tercera cosa que vimos esta mañana: la palabra es respuesta a toda necesidad de los hombres. Mi amado, ¿a usted le preocupa la humanidad? Predique la palabra. Predique la palabra. ¿A usted le preocupa que nuestro país salga adelante? Predique la palabra y obedezca la palabra. La palabra dice que hay que orar por el presidente. Ore por el presidente, ore por el vicepresidente. No importa, parece que destila odio cuando habla el vicepresidente. Tenemos que amarlo igual y bendecirlo igual. Tenemos que bendecirlo igual. Mienten, es verdad, mienten. ¿Qué político no miente, hermano? No conozco político que no mienta.
¿Sabe cuáles son los que prevalecen? Los que son más expertos en mentir y en hacer triquiñuelas y en engañar, porque ese es el sistema de este mundo. Pero a mí me gustaría que Bolivia sea un país grande, que Bolivia sea un país fuerte, que Bolivia sea un país que tenga poder como país. A mí me gustaría. ¿A usted le gustaría? ¿Sabe cuál es la manera? Que haya un avivamiento en Bolivia y que se conozca que Jesucristo es el Señor y que la gente cambie. Pastor, eso es muy difícil. Sí, es muy difícil si usted enseña religión, pero es muy fácil si usted empieza a enseñar la palabra. Por eso yo me gozo cuando los encargados de video dicen, pastor, ya tenemos canal en YouTube, bendito sea el nombre del Señor. Porque entre más se difunda la palabra, más conocimiento habrá de la gloria del Señor en toda la tierra. Amén. Entonces, mis amados, temor de Dios, claro, la palabra infunde temor de Dios, la palabra exhorta respecto de... Entonces, la palabra es la necesidad. Entonces vamos a poner aquí, el nuevo hombre vive y enseña la palabra. Amén. Vamos a poner una pregunta aquí. ¿Por qué el nuevo hombre vive y enseña la palabra? Vive y le enseña porque es la herramienta que él usa, es porque la palabra es la que lo sacará de los tiempos de tentación, la palabra es la que lo guiará en su ministerio y será la herramienta que él usará en su ministerio y la palabra es la respuesta a toda necesidad de los hombres. Amén. Señor, tú estás aquí, predicamos tu palabra. Señor, gracias, muchas gracias por haber dejado tu palabra. Gracias porque vivimos en una generación que contamos con el privilegio más grande, que es tu palabra está compilada en un solo libro. Y Señor, podemos vivirla y podemos caminar en ella. Dios mío, quiero pedirte que bendigas a cada hermano que está aquí, que bendigas a cada hermano que está enfermo, que bendigas a cada hermano, Señor, que está pasando tiempos de necesidad económica, y que bendigas a cada hermano, Señor, que está con tristeza en el corazón o pasando alguna dificultad emocional. Dios mío, que cada uno de mis hermanos se agarren de la palabra, que el Espíritu los llene y sean guiados en y por la palabra a la salida de su problema, Señor. Dios mío, este día lo hiciste tú, nos gozaremos y nos alegraremos en ti, Señor. Permítenos y enséñanos a vivir para alabanza de la gloria de tu gracia. Te lo pedimos en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén.